Queremos comenzar hoy esta serie de mensajes, El cielo, una esperanza segura para todos los que creen. Y déjeme comenzar diciendo lo siguiente. El subtítulo de esta serie es Respuestas bíblicas sobre la existencia del cielo. Y la razón por la cual dimos este subtítulo es porque todo lo que vamos a compartir en este tema, todo está basado en la palabra del Señor, la Biblia. Y cada mensaje entonces tiene y tendrá la oportunidad de ser efecto de muy importante y significativo a toda persona que cree y que tenemos la convicción de que la Biblia en realidad es la palabra de Dios. Entonces, como podemos nosotros tener esta convicción que la Biblia es la realidad de la palabra de Dios, entonces, o más bien la verdad es en realidad la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a tener la oportunidad de escoger creer en todo lo que podamos nosotros escuchar que viene de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a examinar un poquito cómo es que tenemos esta convicción, cómo es que podemos llegar a esta convicción de que la realidad, en realidad, la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Y vamos a verlo porque en relación a la eternidad y a la esperanza del cielo. Fíjense bien. La Biblia es la revelación de la realidad de una dimensión totalmente distinta al mundo que conocemos. Esta dimensión puede trascender el campo natural o corporal, el cual es tiempo y espacio, el cual es lo que nosotros conocemos desde que hemos nacido, desde que nos acordamos. Como seres humanos estamos acostumbrados a ver solamente lo que vemos, a escuchar solamente lo que escuchamos, a sentir solamente lo que sentimos. Y al decirlo de esta manera me estoy refiriendo a que si nosotros conocemos algo de lo que existe es porque lo vemos, lo escuchamos o lo sentimos. Pero hay otra dimensión de existencia, o más bien de ser, que nosotros no podemos verlo, sentirlo o conocerlo con nuestra simple vista, aun cuando es tan real como el mundo en el cual nosotros conocemos. Y este mundo o este ámbito o este ambiente, trasciende lo natural. Lo puede trascender cuando alcanzamos a conocer, mis hermanos, en la vida ciertas experiencias, y algunos podrán tener otras experiencias extraordinarias, en donde el mundo, por decirlo así, sobrenatural atraviesa o conecta con el mundo natural, el cual nosotros conocemos muy bien. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, revela esa realidad, lo cual no se puede naturalmente o normalmente conocer mientras vivimos en este cuerpo. No se puede conocer fácilmente, no es algo que se puede evidenciar por la ciencia o el conocimiento humano, pero sí la palabra de Dios nos puede revelar o nos da la oportunidad de conocer tanto aquello que no podemos ver ni podemos evidenciar físicamente. Nuestra convicción y fe de que Dios nos ha revelado su palabra en la Biblia nos da la oportunidad de esto, de que nosotros podamos evidenciar conforme a lo que la Biblia dice, las experiencias que tenemos o que podamos tener. La Biblia, entonces, no está para ser evidenciada, sino está para evidenciar lo que podamos entender. Déjenme explicarles de otra manera. El próximo domingo vamos a tener una persona aquí entre nosotros que nos va a compartir su experiencia de haber muerto, de haber ido al cielo y haber regresado a volver a vivir. No se lo pierda, no se lo pierda. Y dice, ay pastor, ¿y dónde la encontró? ¿De dónde la sacó? ¿De dónde la invitó? ¿Sabe qué? Dios es bueno. Porque esta persona tiene apenas 2 meses viniendo a la iglesia. Y cuando en esta semana tuve la entrevista con ella, o más bien tuve esa cita con ella, y ella me platicaba su experiencia, yo pensé, dije, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. No es casualidad de que íbamos a compartir un tema como este y que en el mismo tiempo nos llegue una persona a empezar a asistir a la iglesia que tiene una experiencia como tal. ¿No lo creen ustedes?
Así que no se lo pierda el próximo domingo. No importa que juegue Estados Unidos en los cuartos de final. No se lo pierda, porque lo que vamos a tener la oportunidad de hacer es ver que la Biblia evidencia esas experiencias. No es que las experiencias sean evidencia para la Biblia. ¿Sí me entendieron ahora? En otras palabras, la Biblia se sostiene por sí misma. No necesita evidenciarla nuestras experiencias como ser humano. Al contrario, la Biblia evidencia la experiencia que podemos tener. Y eso es la convicción que tenemos nosotros de que la palabra de Dios o la Biblia es palabra de Dios. Porque mientras hay quienes pueden manipular las escrituras como lo han hecho por muchos años, por los siglos lo han hecho, la humanidad ha manipulado lo que la Biblia dice para su propia conveniencia. La realidad es que la Biblia, mis hermanos, es lo que evidencia la experiencia que podamos tener. En otras palabras, nosotros no debemos nunca manipular lo que la Biblia dice por mi experiencia, sino que mirar cómo la Biblia evidencia la experiencia que he tenido. La palabra de Dios entonces confirmará la experiencia de esta persona, que vamos a ver el próximo domingo con el favor de Dios. El próximo domingo tenemos el título que se llama Un lugar preparado. Un lugar preparado. Pero por hoy vamos a un ejemplo de la Biblia cuando la dimensión de lo eterno transciende el campo natural de espacio y de tiempo, el cual nosotros conocemos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4. Mientras que el mundo que nosotros conocemos, el mundo de tiempo y de espacio, como lo aprendimos en la escuela o en el colegio, en la universidad, en los temas de física. Mientras que este mundo que nosotros conocemos existe, el mundo espiritual, la dimensión sobrenatural transciende nuestro mundo en momentos muy particulares. Y aquí vemos uno. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4 dice así: hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso. Y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Vemos aquí entonces el autor, el apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, dice que fue llevado al tercer cielo. Aquí la palabra identifica o especifica cuál cielo fue llevado, porque en términos bíblicos se entiende o hay un entendimiento de lo siguiente: hay el primer cielo, y el primer cielo es el espacio entre la tierra y los límites de la atmósfera terráquea. Y cuando nosotros entonces podemos leer en la palabra de Dios esto, nos damos cuenta que no era tan necesario, que cuando se escribió esto, estamos hablando en el primer siglo o en el siglo o siglos antes, aunque no había la ciencia que hoy hay o no el conocimiento que hoy hay acerca de la atmósfera de la tierra, aún así la Biblia evidencia lo que ahora se conoce. Y está el segundo cielo. Este es el espacio fuera de la atmósfera terráquea, en lo cual se encuentran las constelaciones de los astros. Lo que nosotros entendemos, dónde está el sol y la luna y dónde están las estrellas. Ese es el segundo cielo. Pero entonces está el tercer cielo, que el apóstol Pablo habla aquí. Y esto es lo que está fuera de tiempo y de espacio y materia, lo cual es dimensión de lo eterno, en donde solo lo eterno está. Deje volver a repetir esto y luego se lo comparto de una forma diferente. El tercer cielo es lo que está fuera de tiempo, espacio y materia, lo cual es la dimensión de lo eterno, en donde solo lo eterno está. Por eso es que nosotros, o todas las cosas que nosotros podamos conocer con estos ojos o escuchar con estos oídos, lo podemos conocer porque es finito. Un día se acabará, no es para siempre.
Pero la dimensión en la cual hoy estamos tratando de conocer a través de la palabra de Dios de una forma muy limitada, pero el Señor nos lo da en su palabra, es ese espacio, o más bien, perdón, ese lugar, por decirlo así, donde el tiempo, el espacio y la materia no existe, sino lo único que está es lo eterno. Es lo eterno. Ahora, a este lugar que el apóstol Pablo le llama el tercer cielo, también le llama el paraíso. Notemos que en el versículo 4 leímos que fui llevado al paraíso. En el contexto religioso de los judíos, el paraíso es sinónimo del Edén. Es decir, el lugar original que Dios creó para que el ser humano viviese en plenitud. En Edén está el huerto que Dios plantó para la vida de plenitud del ser humano, la cual viviría para siempre, en donde iba a vivir para siempre. Dios creó en esta tierra un lugar llamado el Edén, donde el hombre fue puesto. Fíjese lo que dice Génesis 2:8. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso el hombre que había formado. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, pero también creó un lugar para que el hombre viviera en plenitud y para siempre. El Edén entonces es el lugar, el jardín, el paraíso que Dios entonces formó para que el hombre y la mujer también, obvio, viviesen ahí, pero no de la manera que nosotros conocemos, de una manera totalmente diferente. Y vamos a verlo ahorita cuando leemos el capítulo 3 y versículos 23 al 24. Miren lo que dice. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Aquí no nos dice la Biblia que ese paraíso fue quitado de esta tierra, pero definitivamente lo fue, porque si no, ya supiéramos dónde fue. ¿Me están entendiendo? Y el hecho de que nos diga que los querubines ahora son los que los protegen, y que hay una espada resplandeciente que no deja que llegue a nadie, llegue al árbol de vida o al árbol de la vida, nos da a conocer que lo que fue material un tiempo en este mundo ya no lo es en este mundo, pero lo es en otra dimensión de la cual está protegida y no cualquiera entra. ¿Está entendiendo? Ahora, nosotros sabemos quiénes no son capaces de estar en ese lugar, porque lo que hizo, según la palabra, incapaz a Adán y Eva de seguir viviendo en el paraíso, fue la falta de confianza en Dios. Porque Dios les dijo, cuando los puso en el Edén, de todos los árboles pueden comer, incluyendo el árbol de la vida, pero del árbol de la ciencia, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no van a comer. Y cuando vino la serpiente y habló con la mujer, y luego la mujer habló con Adán, ahí se consumió la falta de confianza en la palabra de Dios. Porque Dios les dijo, ustedes comen de ese árbol y morirán. Y ellos no confiaron en esa palabra. En otras palabras, no le creyeron a Dios. Por eso lo comieron. Notemos que la falta de confianza en Dios hace de los primeros seres humanos incapaces de seguir viviendo en el Edén, incapaces de seguir viviendo en el paraíso. La falta de confianza en la palabra de Dios nos hace incapaces de entrar al cielo. ¿Me están entendiendo? Ahora, esto nos lleva a esto, que todo ser humano que no confía en la palabra de Dios, eso es lo que pasa. Por lo tanto,
El cielo es la morada, la vivienda, en un lugar de estancia, en la dimensión fuera de espacio y de tiempo que conocemos de este mundo, pero es un lugar que Dios creó. Ahora, quiero devolverme un poquito para hablarles acerca, o más bien decirles un poco más acerca de la desconfianza en Dios. Porque quiero preguntarles en estos momentos si usted vive confiando en Dios. Si usted vive confiando o creyendo a lo que Dios dice. Pero lo primero que debemos de hacer es conocer lo que Dios dice para saber si vamos a confiar en Él o no, ¿eh? Esa es la razón por la cual, una de las razones por la cual es importante que usted esté aquí en la iglesia, para que venga a escuchar lo que Dios dice y usted tenga la oportunidad de creerlo. Tiene el libre albedrío de creerlo o no creerlo. Pero la realidad es que hay mucha gente, si no la gran mayoría, que no le cree lo que Dios dice. Que es lo mismo de no confiar en lo que Dios dice. Es más, ahí les va. Hay tanta gente que no quiere saber lo que Dios dice. Porque si lo supieran, les va a redarguir más la conciencia sabiendo que no quieren hacer lo que Dios dice que haga. ¿Verdad que sí? Es más, ¿cuántos de ustedes pensaban así antes de venir a Cristo? A ver, ven las manos, ven las manos. Nomás 3 o 4. Ok, ya están. ¿Sí? Mejor no quiero saber, porque si sé, me va a dar más pendiente de que no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. o que hago lo que no quiere que Dios haga. Esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros lleguemos al cielo, mis hermanos, y una de las personas que hay que entrevistar de veras es Adán. ¿Así? Así como Adán, de veras, ¿cómo, qué pensabas, man? ¿Cómo te pusiste a no confiar en Dios? ¿No te diste cuenta que al haber tú comido del árbol de ciencia y vida nos llevaste a la tostada a todos? O sea, no manches. Ahora sí que tú manchaste toda la humanidad, mano. ¿Y qué nos dirá? ¿Y qué cree que nos va a contestar Adán? ¿Qué cree? Mira, cristianito, que te crees muy, que todo lo sabes. Si yo no lo hubiera hecho, lo hubieras hecho tú. Nada más uno aquí me está de acuerdo conmigo. Porque eso es lo que hacemos. Hacemos en vez de lo que nos da nuestra gana. No tanto lo que Dios dice que hagamos. Y cuando no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, no estamos confiando en Él. Porque ¿quién deliberadamente hace aquello que le va a ir mal? ¿Quién? No, pues yo me gusta tomar decisiones en donde me vaya muy mal. ¿Quién no hace así? Nadie. Toma decisiones en lo que cree que le va a ir bien. Pero esas decisiones en veces son lo opuesto a lo que Dios en su voluntad tenemos. Entonces, vemos aquí que la falta de confianza en la palabra de Dios nos hace incapaces de vivir en el paraíso. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Es donde llegan los que han confiado en Dios a través de Jesucristo. Es lo que han confiado en Dios a través de Jesucristo. Porque, ¿cómo es que volvieron Adán y Eva al paraíso? Cuando la comunión con Dios fue restaurada. Y Dios los vistió de pieles, de túnicas de pieles. Ya que ellos fueron vestidos de túnicas de pieles, cubriendo su pecado y su maldad, pudieron seguir teniendo comunicación con Dios. Comunión con Dios y el poderle creer a todo lo demás que Dios les iba a decir que hicieran. Ahora, el paraíso lo volvemos a ver en varias ocasiones en la escritura, y esta es una de ellas. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43 dice: uno de los criminales colgados junto a él se burló.
Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús está crucificado. Y todos ustedes quizás recuerdan que un malhechor o un criminal o uno que había sido condenado, dos condenados a muerte, fueron crucificados a un lado y el otro al otro lado. Y es clara la escritura cuando nos da a conocer qué es lo que pasa en una conversación que tienen los tres. El uno le reclama y se burla de Jesús, como todos los demás que lo crucificaron, lo golpearon y lo injuriaban. Pero el otro reprende al que lo está burlando de él y dice: hey, ni en la condenación a muerte te arrepientes tú. Nosotros, dice el malhechor, el criminal, dice: nosotros estamos recibiendo lo que merecimos, pero él nada hizo malo. Y entonces a Jesús le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y estas palabras son increíbles, son maravillosas, son hermosas, son estupendas. Jesús le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le aseguró a este criminal. O sea, no hay algo que así como que, espérate. Este está muriendo por ser criminal y obvio está sentenciado a muerte. Cuando un sistema de juicio condena a alguien a la muerte, es muy probable que no fue nada más que se robó una paleta o que le quitó a alguien cualquier cosa. Un criminal que hizo algo tan feo en la sociedad como lo es el matar a alguien, como lo es a violar a alguien, como lo fue quizás extorsionar a alguien, como lo fue quizás matar a 2 o 3 otras personas. Estamos hablando de un malhechor digno, según el sistema de juicio de aquel entonces, digno de ser ejecutado. A ese le dice Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó? 3 cosas. ¿Qué fue lo que dio entrada al cielo a este criminal? 3 cosas. 1, admitió y se arrepintió de sus pecados. ¿Lo pudieron leer? Dijo esto: nosotros estamos recibiendo el merecido castigo por nuestras acciones. Eso es admitir y arrepentirse de sus pecados. 2, creyó en la obra redentora de Jesús. Él entendió que Jesús moría inocentemente, porque él dijo: pero él no ha hecho nada malo. Y esa es la obra redentora, que el Señor, siendo justo, nunca haber cometido ningún pecado, murió por los míos, por los tuyos. Si Él murió en la cruz por los pecados, no fue por pecados que Jesús cometió, fue por todos los pecados que nosotros hemos de cometer y hemos cometido y hemos de cometer. Y número 3, reconoció que Jesús era el Mesías, el Salvador, porque le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas 3 cosas suceden en este hombre. Y a ese hombre Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso.
En otras palabras, en el momento en el cual morirían, y sí murieron ese día, porque normalmente los malhechores que eran sentenciados a muerte por medio de crucifixión vivían días y en veces hasta semanas colgados en la cruz. Era una muerte despacio y horrenda. Muchas de las veces los malhechores que eran crucificados morían de infección, de la infección, de la podredumbre, de la gangrena que les caía, o de los animales que venían y se los comían vivos mientras estaban colgados en la cruz, o de las mismas aves de rapiña que venían y se comían su carne viva. Pero en esta ocasión, por el hecho de que el siguiente día era un día festivo, ordenan quebrarle las piernas durante estar crucificado y les causa la muerte en ese mismo día. Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, yo quiero hacerte esta pregunta: ¿cómo tú sabes que cuando mueras te encontrarás en el paraíso? ¿Cómo tú sabes? Y yo le voy a decir como yo sé. Porque le creo a Jesús. Le creo al Señor. Le creo. Por eso sé. Y si tú puedes responder lo mismo, debe de ser lo mismo, porque le crees a Jesús. Y el que le cree a Jesús es aquel que le cree a Jesús en todo. ¿Qué es el cielo? Es donde Jesús está y donde Él quiere que todos los que hemos confiado en su palabra también estemos. Mira lo que dice Juan 17:24. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Jesús, orando al Padre en su humanidad, le dice: yo quiero que estos que han creído en mí estén conmigo a donde yo voy. ¿Y a dónde iba el Señor? Donde Él estaba antes de la fundación del mundo. O sea, en otras palabras, hay un lugar en donde Jesús está y donde quiere que estén aquellos que hemos confiado en Él. Se los pide al Padre. Ahí es donde vamos a estar todos aquellos que podemos confiar en el Señor. Todos aquellos que podemos confiar en su palabra. Todos aquellos que tenemos la convicción de lo que Jesús dice es verdad. Todos aquellos que caminamos nuestra vida bajo la guianza de Dios. ¿Qué es el cielo? Déjame decirles de esta manera: es la parada final del caminar con Dios en la vida, en esta vida. ¿Qué es el cielo? Es la parada final, es donde se termina el caminar con Dios en esta tierra, en esta vida, en este mundo. Déjenme explicarles. El confiar en Dios es conocer lo que Dios dice. Y cuando conocemos lo que Dios dice, tenemos el libre albedrío de escoger hacer lo que Dios dice. Y cuando hacemos lo que Dios dice, estamos viviendo bajo su voluntad. Cuando vivimos bajo su voluntad, estamos caminando con Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el cielo? Vamos a ver Génesis capítulo 5, 23 al 24. Y si fueron todos los días de Enoc 365 años. Mucho tiempo, ¿verdad? De que la Biblia en veces habla de un número simbólicos, eso lo entendemos. De que los 365 o 365 años sean literalmente cada año de 365 días, no es claro si lo es, pero lo que sí nos está diciendo es que vivió bastante. Pero después de decirnos cuánto vivió, no, nos dice esto: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y noten, eso es lo único que dice de Enoc. Bueno, aparte de que tuvo un hijo que le llamó Matusalén.
el hombre que vivió más años en la tierra, ¿verdad? Dice la Escritura que caminó, y este pasaje implica, o esta palabra de caminar en este pasaje implica por lo menos 3 cosas. El caminar con Dios es letra A: vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. El caminar con Dios quiere decir que Enoc conoció la voluntad de Dios para su vida, la recibió y la vivió. En otras palabras, todos los días estaba consciente Enoc de que en las decisiones que pueda enfrentar en la vida, siempre consultaba o siempre se daba a conocer él mismo si esa era la voluntad de Dios o no. Y si la era, lo tomaba, y si no la era, se apartaba. ¿Cómo podemos nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Romanos capítulo 12, versículo 2 nos habla que nuestra mente está siendo constantemente renovada y nuestro entendimiento constantemente siendo purificado con la palabra de Dios, eso es aparte, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. De tal manera que esa es una de las razones primordiales por la cual es importante que venga usted a la iglesia. Porque entre más conoce usted de Dios, más conocerá la voluntad de Dios para su vida. Ahora, si no conoce la voluntad de Dios para su vida, ¿cómo la va a vivir? Si usted tiene todo el libre albedrío de escoger vivir la voluntad de Dios. Y nunca se guíe porque está sentado a un lado de usted, atrás de usted o enfrente de usted, porque la voluntad de Dios para sus vidas va a ser diferente para cada uno. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Cuando nuestra mente continuamente está siendo renovada con la palabra y nosotros podemos conocer día a día más y más de Dios a través de su palabra, que nos da a conocer la voluntad de Dios para mi vida, la voluntad de Dios para su vida. El caminar con Dios es esto, que todos los días o en nuestro caminar en esta vida, al enfrentar situaciones difíciles, al enfrentar retos en la vida, al enfrentar ciertas decisiones, nosotros digamos: yo voy a hacer lo que entiendo que es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y cómo podemos evidenciar, pastor, que esa es la voluntad de Dios para mi vida? Ahí está su palabra, como lo estamos estudiando y viendo hoy. Letra B: el caminar con Dios implica que anduvo fielmente con Dios. Que anduvo fielmente con Dios. En otras palabras, no hubo un tiempo que se apartó y dijo: bueno, pues ahora voy a hacer mi propia voluntad y después regreso para concluir haciendo la voluntad de Dios. Hay veces, mis hermanos, que las personas en este mundo, aun cuando conocen de Dios, se apartan de Dios para hacer lo que mejor no quieren escuchar que Dios les dice que no hagan. Como decíamos al principio, ¿verdad? Las personas sinceras dicen: no quiero saber lo que Dios dice, porque si yo lo sé, pues peor me voy a sentir, porque yo quiero hacer lo opuesto. Y letra C: el caminar con Dios implica andando en íntima comunión con Dios. Andando en íntima comunión con Dios. En otras palabras, Enoc tenía una relación íntima con Dios y Dios con él. Y teniendo una relación íntima con alguien es porque hay comunicación, es porque hay esa conexión, es porque hay una relación de todos los días. Su conexión con Dios no debe de ser nada más los domingos que viene, mi hermano, mi hermana. Su conexión con Dios debe de ser todos los días. Caminó Enoc con Dios. Quiere decir, mis hermanos, que en esa larga vida que tuvo Enoc, en esa larga vida, en su caminar de la vida, Dios estaba a un lado de él, y a donde Dios iba, él iba, y donde él se quería desviar, le hacía caso a Dios y no lo desviaba. Déjame ilustrarlo.
Enoc caminó con Dios. Quiere decir que a través del caminar con la vida, Dios estaba a un lado de él. Y Enoc platicaba con Dios. Y le decía: ay Dios, fíjate que hoy me sacó de mis quicios Matusalén. Ahorita es la edad que ya me empieza a caminar y la otra vez casi se me ahogaba. Y Dios le decía: ay, no te preocupes. Matusalén va a vivir muchísimos años, más que tú. ¿De veras Dios va a vivir mucho? Sí. Así que la próxima vez que se esté ahogando, ni te preocupes, no se va a ahogar, va a durar muchos días, muchos años. Ah, bueno, pues ya descanso, Dios. Luego después en el caminar de la vida, ahí está: ay Dios, fíjate que Matusalén ya me está sacando de mis quicios. Ya tiene 16 años, cree que sabe todo. Le quise enseñar a hacer esto, le quise enseñar a hacer lo otro, y me salió con que tú no sabes, papá. Y Dios le dice: ay, no te preocupes, así son los muchachos a esa edad, como están despertando en su pensamiento, creen que todo lo saben, pero no te preocupes, un día te va a pedir perdón. ¿De veras, Dios? Sí. Ah, bueno, ya descansé por lo menos, Señor. ¿Están entendiendo? Está caminando con Dios todos los días. Ah, Dios, fíjate que me enfrenté a una situación difícil, no sé qué voy a hacer. Y Dios le dice: pues haz lo que puedas, tú sabes que yo tengo tu espalda. Y lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer. No te preocupes, Enoc. Ah, pues sí es cierto, ¿verdad, Dios? Yo acá todo preocupado, si tú estás a un lado de mí. Pues claro, Enoc, aquí estoy, caminando con Dios todos los días, teniendo esa íntima comunión, hablando con Dios, diciéndole a Dios lo que está pasando todos los días. ¿A cuántos de ustedes les gusta platicarle con la persona con quien vive todos los días las cosas que le pasan durante el día? Sí, todas las mujeres levantan la mano. ¿Sí? Algunos hombres también, ¿verdad? Son platicadores. Yo no, yo lo admito, ¿verdad? Mi esposa me dice: ¿y qué hiciste ahora en la oficina? Por lo mismo, le digo. Y realmente tengo que hacer un esfuerzo. Dios nos ayude, los hombres. Discúlpenos, mujeres, por favor, discúlpenos. Dios así nos formó, pero no quiere ser una excusa de que no debemos de platicar. Yo mismo me corrijo, ¿verdad? Así debe de ser, así debe de ser. Por ejemplo, hoy que venga a la tarde, yo le voy a preguntar todo: dime, ¿cómo estuvo el encuentro? ¿Qué pasó? Esto, lo otro. Y me platica. Y luego él me dice: ¿y cómo estuvo el servicio? Pues bien, ¿no? Así. Caminó con Dios. Y un día, mientras caminaban juntos: oh, fíjate, Dios, ¿qué pasó esto? Oh, sí, ¿no? ¿A poco? Sí, fíjate, y luego esto pasó. No, sí, es cierto, fíjate que esto. Y de repente yo le: ¿sabes qué, Enoc? ¿Por qué no te vienes conmigo a mi casa y te quedas mejor? Y Enoc le dijo: ya vas. Nomás no le dijo Barrabás, ¿verdad? Porque entonces: ya vas, Dios, vámonos. ¿Ya qué? Y se lo llevó y desapareció. El cielo es el próximo paso y el último que dan cuando uno muere confiando en la palabra de Dios. El cielo es donde Dios está, para que cuando tú llegues y yo llego, nos reciba con brazos abiertos. ¿Por qué? Porque hemos caminado con Dios ya desde que le conocimos en Cristo Jesús. El caminar con Dios es la mejor forma de preparación para entrar al paraíso. La plena confianza y vida en Dios, en su palabra, la plena confianza y vivida en Dios y en su palabra nos hace capaces de llegar a ese lugar. Ahí es donde Dios está y ahí es donde Dios quiere que estemos. Apocalipsis 21, 3 al 4 dice: y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte,
ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Noten lo que dice aquí. Donde Dios está y donde Dios quiere que estemos, no hay muerte, llanto, lamento, dolor, nada de eso. Porque lo que antes vivimos deja de existir. ¿Qué es el cielo? Donde ya no existe lo que hoy conocemos. En otras palabras, déjenme terminar diciendo esto. ¿Cuántos saben ustedes que hay personas que no creen que hay cielo? ¿Verdad que sí? No hay cielo. Pues los que están en el cielo tampoco creen que existimos nosotros. No sé si me entendió. Déjeme explicarlo de otra manera. Yo ya he tenido la experiencia de que se han ido seres queridos, han muerto seres queridos, pero que son creyentes. Y en veces pensamos, ¿cómo que los que se han ido al cielo estarán en el cielo dándose cuenta lo que nosotros sufrimos? Si los que están en el cielo supieran qué es lo que yo sufro en esta tierra, en el cielo sufrirían. ¿Están entendiendo? Si en el cielo, los que están en el cielo supieran lo que usted y yo pasamos, les diera dolor o les causaría llanto. Pero ¿qué leímos ahorita aquí en el Apocalipsis? No habrá eso. No habrá eso. Por lo tanto, nos damos cuenta que los que están en el cielo no saben que tú y yo, que todavía estamos en la tierra, existimos. ¿Ya entendieron? Pero gloria a Dios, porque los que estamos aquí le creemos a Dios por lo que leemos en su palabra, que los que murieron confiando en Dios están en el cielo. Y lo más importante en esta vida es darte cuenta que si tú estás caminando con Dios, porque en el momento que nos demos cuenta que no es así, ese es el momento que tú tienes el libre albedrío de decidir desde aquí en adelante: yo quiero caminar con Dios. Porque los que caminan con Dios, el último paso que darán mientras vivos será el paso que les da la entrada al paraíso. ¿Estás caminando con Dios? ¿Confías en su palabra? ¿Le crees a Dios? ¿Estás viviendo su voluntad? Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó y desapareció, dice, porque Dios se lo llevó. El creyente que camina con Dios es aquel que no le tiene miedo a la muerte y sabe, confía que la muerte lo único que es un paso, el último paso que se da en el caminar por esta vida. Llegar a donde se termina el tiempo, se termina lo que conocemos, deja de existir todo lo que es muerte, dolor, llanto, angustia y todo lo que leímos en el Apocalipsis. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Dios? ¿Estás caminando con Dios? Porque esto es creer en Dios, tener la plena confianza en su palabra, lo cual nos da esperanza segura del cielo. Confiamos en su palabra, confiamos en el Señor. Yo le invito a meditar eso en esta hora. ¿Qué es el cielo?
el último paso que se da en la vida cuando llegamos a casa. Eso es lo que es. El paraíso que desde el principio Dios creó para que viviéramos ahí. Y cuando estemos ahí, todo lo demás que habíamos conocido deja de existir. ¿Cuántos tienen la pregunta? Si cuando estemos en el cielo todos los que están en la tierra dejen de existir para uno, entonces ¿no vamos a conocer a la gente que conocimos en este mundo allá en el cielo? ¿Cuántos tienen esa pregunta? No se pierdan los siguientes mensajes, ni el próximo, donde Dios nos quiere muchísimo al enviarnos a una persona que ya era cristiana, pero se mudó cerca de aquí, empezó a asistir a nuestra iglesia y tiene la experiencia que Dios le dio de haber visto el cielo, y esté ahora otra vez en la tierra para decirnos qué es lo que vio. ¿Cuántos quieren escuchar eso? No se lo pierdan. Invito a cerrar sus ojos, sin su rostro. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el cielo, el paraíso. Hoy tenemos libre albedrío para decidir confiar en tu palabra, creerla y tener la convicción firme de que un día estaremos contigo en el paraíso. No porque vivimos sin ningún error, sino porque confiamos totalmente en ti. Hoy te pido, mi Dios, que la convicción en los corazones de tu palabra haga efecto para que te digan hoy en esta hora: Señor, quiero confiar en ti. Quiero vivir tu voluntad. Quiero caminar contigo. El caminar contigo, Señor, lo que me lleva a esa morada eterna, el cielo, el paraíso, el Edén, donde tú quieres que yo esté y donde hoy yo quiero estar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obra, Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que reconoce como ese criminal que estaba crucificado a la mano derecha de Jesús, y dice: yo merezco el castigo del pecado y de la maldad, pero aquí estoy, Señor. Reconozco que tú pagaste el precio por mí. Confío que tú eres el Salvador y que eres mi Salvador, y pueda tener la misma convicción de que un día estaré contigo en el paraíso. Obra, mi Dios, en alguien que en esta hora no está seguro si estaba caminando contigo, en el nombre de Jesús. Le invito a que mientras terminamos cantando con este canto una vez más, respóndale al Señor en una oración propia, ya sea que se ponga de pie o venga al altar
se arrodille, pero comuníquese con Dios, háblele al Señor. Dígale al Señor, perdóname porque no he caminado contigo. Yo he hecho lo que yo quiero, no he hecho tu voluntad, no he estado pendiente de saber lo que tú dices para creerlo. Háblale al Señor, sus propias palabras, en el nombre del Señor. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que ahí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo
Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Si usted desea oración, ahí donde está usted, nada más levante su mano. Siervos y siervas de Dios, si ven unas manos levantadas, vengan y oren por ellos. De aquellos que digan, yo necesito que oren por mí. Pero yo le invito a responder al mensaje, si es su deseo, de esta manera. Repita esta oración, dígalo fuerte, diga, Señor Jesús. Dígalo fuerte, Señor Jesús, es mi deseo caminar bajo tu voluntad. Ayúdame a reconocer tu voluntad para mi vida todos los días. Quiero seguir tus caminos. Quiero caminar esta vida en comunión total, íntima contigo, Señor. Quiero dar, y cuando dé el último paso de mi caminar en esta tierra, ese paso me lleva al paraíso. Ayúdame, Señor, a caminar contigo cada día más, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Si usted desea la bendición pastoral, levante sus manos. Señor, bendigo cada mano levantada. Declaro tu bendición sobre ellos esta semana. Cuídales su entrada y salida. Guárdales de peligro y de mal y de accidentes. Declaro, Señor, prosperidad en la obra de sus manos, ya sea en su trabajo, en su escuela o en cualquier responsabilidad que tengan. Cuida, Señor, de sus hijos, de su hogar. Que haya paz, protección y prosperidad en todo lo que hagan. Declaro bendición al salir de este lugar. Su fe reforzada, entendida, mi Dios, que hemos creído en tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.